Muy buenas tardes, son exactamente las 4 de la tarde con 7 minutos. Bienvenidos a esta jornada que desde el nivel primario de la Unidad de Gestión Educativa Local de Canchis, desde el área de gestión pedagógica, hemos preparado para cada uno de ustedes, lo que son pues las tertulias por la educación primaria. Ayer iniciamos con un gran maestro, el profesor Luis Mario Quispe Zúñiga. Hoy vamos a tener la presencia de dos destacados maestros de nuestra provincia de Canchis y vamos a seguir tratando justamente sobre lo que es la educación primaria. Hoy vamos a tener la gran satisfacción. ¿Quién les habla? Gluder Edwin Valdés Manrique, especialista de educación primaria, junto al especialista Justo Pastor Poco Guaracha. ¿Cómo estás, Justo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro Gluder. En primer lugar, bienvenidos y muy buenas tardes a Nereo, Aquiles, Ancomomani y a Margarita Olimpia Barrios Valer, nuestros colegas, nuestros maestros y nuestros amigos que en este campo de la educación estamos a diario, ¿no? Sí, pues es nuestro segundo día y quisiéramos ya empezar este ciclo de tertulias que lo hemos preparado, organizado a nivel de educación primaria para poder revalorar la importancia que tiene este nivel, este segundo nivel en lo que es la educación, ¿no? La educación básica. Y yo quiero empezar esta parte un poco, no sé, recordando, haciendo una retrospección. Cada uno de nosotros como profesionales tenemos ciertos recuerdos, ciertas evocaciones de haber transitado muchas veces por la parte de la formación, tenemos anécdotas respectivas, y con Nereo y Margarita, disculpa si me equivoco, creo que también es egresado del Instituto Pedagógico de Tupac Amaru de Tinta. Nereo sí es compañero nuestro antiguo. Entonces, en ese entender, hay algunas cositas que ir de repente un poquito buscando y picando para que también nuestros colegas maestros y toda la comunidad que nos está escuchando y viendo pueda conocerlos mejor, ¿no? Voy a empezar con Margarita. Muchísimas gracias, Justito. Ante todo, las mejores tardes para el equipo de especialistas de educación primaria, para ti, Nereo, y a Lisandrito también, y a toda nuestra población canchina, con todo el respeto que se merece y la consideración. Bueno, nosotros, gracias, gracias por el espacio y por la denominación que nos han dado. Somos simplemente maestros, ¿no? Que lo llevamos en el corazón a la educación primaria, en la medida que este nivel es demasiado importante, diría yo, con las disculpas de los demás niveles, en la medida de que en educación primaria tú adquieres las bases de cómo va a ser, en otras palabras, proyectas tu destino. Es prácticamente el reto del arquitecto, ¿no? Porque los chicos ahí forman su personalidad, ahí forman todas sus habilidades, sus potencialidades que se van a proyectar más allá, se van a ir alimentando de a poco, ¿no? Por eso es que el profesor de primaria tiene una tarea ardua. Es como que te dan, ¿no?, una pelotita de arcilla, así sin forma, y te dicen haz algo con ello. Imagínate, un zapatero malogra un par de zapatos, el carpintero una mesa, quizá una pata, pero el maestro de primaria, si es que no actúa como tal, malogra generaciones, te marca, de verdad. Yo tengo recuerdos entre buenos y malos. Yo he estudiado mi educación inicial en Espinar. Mi madre tiene ascendencia purimeña, pero vivieron en Coporaque, en Espinar. Entonces tuve que estudiar ahí. Creo que me vine desde cuarto grado, no recuerdo mucho, ¿no? Pero sí, inicial hice en Espinar, a cargo de mi abuela. No estaba mi mamá, mis papás trabajaban en rural, eran maestros también, eran maestros, y fíjense cómo me han estimulado que yo he abrazado esa carrera, porque yo, mira, por capricho de mi papá no quería ni en broma que sea maestra. Yo ingresé a contabilidad,
Tengo 89 créditos en contabilidad, pero como es el destino, amaba la carrera magisterial, amaba yo, ¿no? Muchos me dirán, sí, la Maco disimula y su fracaso. No, 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 de verdad. Entonces, yo estudié inicial ahora se había llamado ese inicial, se había llamado María Auxiliadora, 225 creo que había sido. ¿Ya? En la actualidad, sí. Tiene 150 años, creo. No soy tan vieja, pero sí, estudié ahí. Luego estudié mi primaria en la escuela 1072, que me dijeron que era Sagrado Corazón de Jesús. No había sido eso, había sido Almirante Miguel Grau hoy, a la actualidad, en Espinar también, en Espinar. Por eso es que cuando me vine acá, en la Inmaculada, mis estudios secundarios, y cuando me vine acá, yo sentí ese, ¿cómo te digo? Me miraban pues como a la alpaquita bajada, ¿no? Y muy argolleros los profesores. Gracias al profesor, al Chopo Jarufé, a Juan Jarufé, yo jugué básquet, aprovecho mi tamaño, porque las profesoras de educación física jalaban pues a sus chiquitas que habían tenido en 792, ¿no? A mí ni me contaban, no me verían pues, ¿no? Pero Chopo dijo, muy anecdótico, ¿qué hago con tanta enana? Barrios vas a jugar, fulana vas a jugar. Entonces gracias a él yo aprendí. Entonces, ¿cómo vemos, no? Luego mis estudios superiores lo hice en Tinta, con mucho orgullo, amo esa institución educativa, ¿no? Y muchos, creo, ustedes también, hasta han salido ilustres personajes de este seno de nuestra querida institución, el Instituto Superior Pedagógico Tupac Amaru de Tinta, ¿no? Tiene renombre, hasta suena internacionalmente. ¿Qué irá para acá, Nereito, que ha estado por Bolivia y más sitios, hasta México te has ido, Nereo, ¿no? Yo más bien me he quedado un poco, me he quedado por el amor a la primaria, de verdad. He tenido oportunidades mil, ¿no? He tenido oportunidades, porque yo, miren, en 3 escuelitas no me he estado, ¿eh? Fíjense, yo nunca he salido a rural, pero amaba rural. ¿Por qué? Porque papá, mamá trabajaban pues en Achaui, en Urinsay, en Carcollana. Conozco esos lares, en Pausiri, Pumahuasi, Cotahuasi. Entonces iba yo adquiriendo eso. Por eso tú me vas a ver regularmente hablo quechua, Nereo, tú que calificas eso. Hablo quechua regularmente. ¿Por qué? Porque en mi chiquititud he aprendido eso. Porque ahora ya es más exacto, ya es más difícil ahora, porque ya nuestra mente ya está llena de telarañas así, y imagínate hacer espacio, ¿no? No creo porque finalmente es la experiencia que ha ido formando más, ¿no? O sea, la primera vez que uno empieza a enfrentarse a los alumnos, uno ya lo hace tan fácil para nuestros alumnos que finalmente ahí está la experiencia que pueda tener, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, para cederle a Nereito, porque yo soy muy lora, voy a decirte, ¿no? Yo me nombré acá en Sicuani. Sí, porque se acuerdan antes los del tercio superior, primeros lugares, teníamos esa opción, ¿no? De nombrarnos donde nosotros queríamos, ¿no? Sea nuestro lugar de nacimiento o en la escuela que tú señalabas. Y me nombré en San Felipe. En San Felipe, y luego me vine el 87 a la 2 de mayo. En la 2 de mayo estaba casi 30 años. Y luego me fui a Walter Peñalosa. Y nuevamente ahora he retornado a la 2 de mayo. Y esas 3 escuelas en mi corazón, en mi corazón. Te cedo, Nereito lindo. ¿Qué tal, Nereo? Muy buenas tardes, ¿no? Que un gusto tenerte a ti por la experiencia que tú tienes. A ver, cibernauta. Buenas Gluder, buenas tardes, Justo. Un gusto estar junto contigo. Agradecer a la Unidad de Gestión Educativa Local de Canchis por darnos la oportunidad de participar en esta tertulia, precisamente por esta labor que desempeñamos como maestros de educación primaria. Margarita
señalaba al nivel primario como, digamos, distinto a los otros niveles, y en cuanto a importancia, históricamente, el nivel primario ha sido, pues, digamos, a nivel del sistema educativo, los primeros en estar en presente en los estados. Eh, Recordemos, en el año de 1821 fue nuestra independencia del Perú. En el año de 1822 se creó la primera normal. Y un 6 de julio. No, hay otra normal, no me recuerdo el nombre, la cantuta viene posterior. Un 6 de julio. Precisamente es por eso que se celebra el Día del Maestro. Ahora, lo que quiero mencionar también es que estas escuelas normales se han creado para educación primaria. Y en todos los sistemas educativos del mundo, las primeras entidades de formación docente han sido educación primaria. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, cuando he ido a la escuela, no he pasado por inicial, sino de frente a primaria. ¿Transición todavía o ya primer grado? Transición y luego primer grado. Claro que sí, ¿no? Pues eran 6 años, ¿no? Era 6 años. Transición, que era como quien socializa, hacer aprestamiento, aprender a agarrar el lápiz, que yo también pasé y seguramente también ustedes, ¿cierto? Ya después cambió esto porque ya empieza desde el primer grado hasta el sexto grado. Continúe. Entonces considero que, bueno, en el contexto actual tenemos el nivel inicial, primario, secundario, superior, no universitario, y bueno, pero yo soy maestro de primaria y me siento muy feliz y contento de asumir esta carrera. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Tuve en la primaria un gran maestro, Raúl Becerra Cervantes, en la escuela 789-56002 de Rosaspata. Recuerdo con mucha nostalgia muchas veces, yo ingresé en el mes de junio al primer grado, o a transición en ese tiempo. Entonces, era a destiempo, porque en ese tiempo, abril, iniciaban las clases, ¿no? Entonces había, no sé si llamarle, yo creo que han sido las condiciones económicas de mi madre en particular, que no me ha permitido matricularme en el tiempo oportuno. Entonces fuimos a la escuela y me recuerdo fuimos a la dirección. Entonces yo no comprendía mucho la lengua porque yo era quechua hablante. Entonces mi primera lengua es la lengua quechua. Fui como quechua hablante a la escuela y bueno, el director, tengo entendido que le dijo a mi madre, ¿no? Que tocara tal aula, ¿no? Deduzco ahora, digamos. Si, bueno, si el profesor va a decir que te hace, está bueno, ¿no? Entonces tocó la puerta, salió una profesora, me recuerdo muy bien. Sale la maestra, conversa con mi madre y bueno, le niega, ¿no? Luego pasamos al lado, toca la puerta y bueno, sale un caballero, un maestro, conversa con mi madre y bueno, acepta. Entonces me deja ingresar el maestro al aula y me presenta a mis compañeros. La primera impresión que ha quedado, digamos, bien marcada en mi persona ha sido cuando me presenta, y bueno, yo soy Nereo. Entonces mi madre me decía Nirico, ¿no? Entonces, ¿y cómo se llama tu hijo, no? Nirico, le dijo entonces. Y el maestro me presenta como Nirico, ¿no? Y bueno, mis compañeros me aplauden. Y mi maestro pregunta seguramente, ¿ahora dónde se va a sentar Nirico, no? Entonces un compañero mío, César Jara, que ven aquí, profesor. Levanto la mano y fui ahí, ¿no? Y me sorprendió porque el lenguaje que se usaba yo no estaba entendiendo. Luego mi maestro se dio cuenta que yo no entendía. No entendías el castellano. Y luego el maestro usó la lengua quechua para dirigirse a mí. Y luego me di cuenta que en el aula tenía compañeros que también hablaban quechua como yo, procedentes de
Trapiche, de Chauchapata, de esas comunidades. Pumaorco, entonces, de Chejtuyo. Entonces era un ambiente tan bonito, tan hermoso, que el maestro, o sea, me hizo sentir tan importante. Supo en todo caso involucrarte en ese ambiente. Y yo quisiera preguntarte en este caso, ¿en ningún momento has sentido algo tal vez de discriminación porque hablabas otra lengua? No, Tal vez en aquellos no. años. Yo creo que en esa época la discriminación, al parecer, en estos tiempos un poco, digamos, ha emergido, ¿no? Producto de la globalización. En esos tiempos no se notaba discriminación, porque a pesar de los compañeros que teníamos que eran de la ciudad, eran como nosotros, tal cual. Entonces eso marcó, digamos, en una primera parte mi vida para ser maestro. De repente era porque, ¿sabes qué? Yo te digo, por el manejo del docente, justamente el manejo del docente. Por eso tú no has notado, pero otras realidades sí se notaba. No, y el caso de repente de la misma maestra, porque ha ido a tocar la primera puerta y no le accedió. Ajá, Exacto. era marcado. Sí, era marcado, Nereo, sino que si tú no lo has percibido, yo pienso gracias a ese gran maestro que ha sabido conducir adecuadamente a ese grupo. He ahí la importancia de la educación primaria. Es un reto, hermano. Es un Exactamente. Sí, Maco, estás creo que en lo correcto. Cuando tú le dabas la preponderancia despectiva a este nivel, de verdad este nivel marca el carácter en el ser humano. Es un nivel, una etapa bastante importante. Como decías, Maco, si ahí, por ejemplo, se da el moldeo correspondiente, ¿no es cierto? Pienso que ahí el ciudadano va a seguir. Y en Nereo, mira Nereo, que me hace recordar, no sé si somos de repente casi contemporáneos o promociones, me hace recordar también a la escuelita, que yo también estudié ahí. Recuerdo del maestro Julio Barrinuevo, no sé si también recuerdas, Nereo. Maestros que en esa época marcaban la diferencia, uno porque se ponían en el lugar del estudiante. Yo pienso que el maestro, por ejemplo, se ha puesto en el lugar del estudiante. Mira que ni siquiera ha dudado en lo mínimo a poder decir, si está viniendo uno, bienvenido, ¿no? Eso es lo que él, por ejemplo, ha percibido Nereo cuando conversaba con su mamá. Mientras la otra maestra, bueno, tantas cosas que ha podido dar, de repente no estamos queriendo juzgar por la carga de alumnos, no sabemos, ¿no? Pero mira que de a poco, más y más, ha ido dándole la apertura correspondiente a Nereo, para poderlo involucrar, para poderlo poner en el grupo, y como tú dices, Gluder, que no sea discriminado y que no se note. Y ese cariño que de Jara debe ser de los compañeros Jara de la San Roque, Nereo. Por supuesto. Ahí está, ¿ves? Por supuesto. Claro, yo tengo que recuerdo a esos compañeros. Entonces, justo para un poco redondear esta experiencia, primer grado, segundo, tercero, llegamos a la promoción, y en algún momento mi maestro, cuando creo que expliqué alguna lección, me había indicado, Nereo, tú puedes ser profesor. Entonces creo que esto ha marcado en mi cabeza, y esto, digamos, ha tenido trascendencia en la secundaria. Tengo una maestra que se llama Nelly Bustamante, mi maestra en el colegio El Amauta. En una exposición igual me dijo, Nereo, has explicado tan bien, tú vas a ser profesor, recuérdate, y vas a ser un buen profesor. Entonces, esas cosas marcaron mi vida, y me hice maestro. De repente, ¿no? Y me hice maestro y de educación primaria. Y para terminar esta parte, efectivamente, ahora el nivel inicial tiene su importancia, pero en el nivel primario es cuando, incluso de acuerdo a los estudios psicobiológicos, el niño pues tiene ya las condiciones para desarrollar su aprendizaje. Es base la primaria, es base. Y me nombré en la comunidad de Totorani. Y el primer recuerdo hasta ahora, siempre yo me miro en los niños de Totorani, en los niños que son de las comunidades,
En el Japan he trabajado mucho tiempo. Vienen niños de las comunidades, es mi reflejo, me miro en ellos. Y tengo un gran cariño a mi maestro Raúl Becerra Cervantes. Y bueno, aprovecho esta tertulia. Este año 2023 en el Colegio Japan estamos trabajando un pequeñito proyecto y vamos a publicar un libro. Ahora en diciembre lo vamos a presentar en el Teatro Luis Nieto Miranda, que son producciones de niños del año 1995, 93, dos producciones, se me prendió el foquito 1, se me prendió el foquito 2, en esos años hicimos. Esos libros los estamos reeditando este año 2023, junto con narraciones de los niños actuales que tuve el año pasado en 4º grado, y ese libro está dedicado precisamente a mi maestro Raúl Becerra Cervantes, que seguramente nos va a observar también por las redes. Le vamos a hacer llegar la invitación oficial para que tenga el honor de estar en esta ceremonia. Qué interesante, ¿no? Ahora sí, vayamos a ver a vuestra experiencia, si me permites, justo, porque es importante, sí, la educación primaria. Para mí es el cimiento de todo lo que hacen, porque finalmente ese es nuestro alumno, desde el primer gradito, segundo, tercero, hasta el 6º grado, que somos uno, que finalmente lo formamos. Vamos a ver si verdaderamente hemos inculcado tanto que al final va a ser profesional o no. ¿Dónde creen ustedes que pueda radicar ahí como un consejo para los maestros, los padres de familia, de repente aquellos estudiantes que están siguiendo educación, que debe apuntar en todo caso en el trabajo en educación primaria, especialmente, aparte de lo que es la comunicación, las competencias, capacidades que conocemos, ¿no? Yo te diría desde mi experiencia, hemos tenido muchas frustraciones, ¿no?, de determinados docentes, etcétera, que sin querer de repente nos han herido, ¿no? A mí, por ejemplo, mucho me incomodaban por mi tamaño. Barrios atrás, nunca yo podía estar adelante. Entonces eso me incomodaba a mí, ¿no? Y te diría que si yo quiero sugerir a mis colegas, es darle protagonismo al niño, hacerle sentir que él es importante, es una pieza clave para empujar ese carro, que todos somos iguales, que todos tenemos que dar, y si uno no da, ese carro no se mueve. O sea, el protagonismo y la pedagogía del amor. Gracias a, disculpen que lo diga así, a mi madre amaba el magisterio, amaba, y también era revolucionaria. Por eso es que quizá yo me juraba y decía, mis hijos, ni en desgracia que sean guardias o militares. ¿Por qué? Porque mis papás eran dirigentes, 4 de la mañana así de la cama los sacaban, presos. ¿Y cómo te marca eso? Queda tatuado, es parte de tu caja negra. Entonces yo les diría a los colegas que por favor practiquen la pedagogía del amor. ¿Qué implica ello? Que a ese niño le enseñes a querer, a confiar en ti, a decirle que tú eres parte de su vida, que no eres ajeno a sus problemas. Muchos dirán, ¿no? ¿Qué va a estar metiendo en vida ajena? No. Una escucha activa con ellos les ayuda bastante a superar muchas cosas. Imagínate un niño que venga a la escuela después de ver a sus padres que se están matando en la casa. ¿Crees que va a asimilar algo? Pero ¿qué pasa cuando tú le das un espacio de escucharlo? De repente no descararlo entre tantos, sino ver unas estrategias para conversar con él. Y te cuentan, te dicen, y tú también te involucras, pero no sé cómo te vas metiendo en su vida. Yo decía, por ejemplo, ¿no? Mi mamá siempre me recomendaba, ¿te has fijado tus dimensiones? Tú eres grande. Cuidado que te veas con la oreja en la mano o con la chuleta, con todo el cuero cabelludo despellejado. ¿Te has fijado en tus dimensiones? Nunca metas la mano a hijo ajeno. Peores guaguitas todavía serán desnutriditos, así se me había grabado a mí, pero sí de boca a veces yo me iba, de boca me iba. Pero no de así castigo físico. Entonces, ¿qué implicaba? Yo les decía, ¿no? Si ustedes me quieren, van a hacer la tarea. Si me odian, no van a hacer. Y un día un coro, llora, pues, ¿qué tienes, papá? ¿Qué ha pasado? Le digo.
No, es que yo te quiero mucho, pero no he hecho la tarea. No es porque no te quiero, yo no he hecho la tarea, pero yo te quiero mucho, yo te quiero hasta el cielo, así, segundo gradito sería, ¿no? Entonces yo les digo a los colegas, por favor, puede haber 1000 problemas. Y eso debemos meternos en la cabeza. Deja pues tu mochila de penas, de pesares, de desgracias en la puerta. Exacto, en la puerta. Y entonces entra porque es un ser humano. Y si tú no practicas empatía, tú no le das protagonismo a esa criatura, pues gracias. Eso. Nereo, me gustaría también escucharte a ver dónde el profesor de educación primaria, y un poco como para, aparte de reflexión, creo yo, la experiencia que ustedes tienen como grandes maestros podría ayudarnos tal vez un poco a mejorar estos aspectos. Sí, Gluder, antes de que de repente Nereo pueda contestar, me hace recordar acá a Margarita, nuestra colega, de que aparte de esa pedagogía del amor, es muy necesario entre los 20, 15, 10, 5 alumnos que tengamos en el aula, quererlos a cada uno, ¿no es cierto? Y poderlos, como quien dice, tomarlos diferentes e importantes, ¿no es cierto? E importantes. ¿Cuánto es eso? Nereo nos contaba, decía, mira, 2 cosas que le han marcado y él es ahorita un maestro de maestros. En la primaria es un maestro que le he hecho por la forma que lo había expuesto, ya con cierta didáctica seguro, algún tema que le habían dado, tú vas a ser maestro. Y muchas veces en nosotros ocurre, ¿no? Alguien nos estimula algo, ay, te levanta el ego correspondiente, y ese momentito que te refuercen con algún estímulo, ay caramba, dices, pues yo puedo llegar a más, yo puedo dar más. Cambiar, ¿no? Exactamente. Puede cambiar todo. Y eso cuando Maquito explicaba, creo que Nereo también tiene esa experiencia respectiva, cuán responsable está en nuestras manos esas generaciones en el nivel primario. Nereo. Sí, siempre recordando, siempre pisando tierra, nosotros somos seres humanos. Somos maestros, podemos tener dificultades también, ¿no? Sin embargo, siempre tenemos que comprender que nosotros somos un modelo. En el nivel inicial, bueno, ahora es obligatorio también el nivel inicial. Están los niños 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos. A partir de los 6 años hasta 11, 12 están en la primaria. En el mejor de los casos, estos niños están con un solo docente. Y bueno, yo creo que eso se ha repetido bastante. Muchos maestros hemos sacado promociones enteras, ¿no? Sí, cierto. Entonces nos hemos convertido en el modelo de los niños. Tienen nuestra letra, nuestra manera de hablar, etcétera, 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 etcétera. Por eso es importantísimo que el maestro, los maestros, tenemos que comprender que somos un modelo. Y bueno, ciertamente esto a veces suele ser un poco difícil, pero tenemos que esforzarnos en tener claro este hecho de ser un modelo. Por otra parte, como anécdota, miren, los maestros en el nivel primario, cambiamos vidas, cambiamos las vidas de estas personitas que vienen a la escuela. Trabajando en el colegio Japan, en el 3er grado me recuerdo, vino un niño trasladado de otra escuela. Entonces vino, el maestro no puede negar. Precisamente a mí me negaron en el 1er grado. O sea, mi cabeza quedó de que nunca debo negar. Claro. Llegó, recibimos al niño, y el niño lo ubiqué en una carpeta y estuvo calladito. Por un buen tiempo calladito, primer día, segundo día, trataba de conversar bien cohibido. Entonces yo aprendí de mi maestra de secundaria, por ejemplo, todos los días dictado, lo que llamábamos percentil ortográfico. Es una buena práctica. Entonces, uno de esos dictados, y bueno, pues el niño que vino trasladado, no había escrito ni una palabra bien. Entonces, en ese es grave, en otras palabras. Bueno, no lo considero grave, bueno, pero
¿Qué hice yo como profesor? Como profesor, en ese tiempo la calificación era vigesimal. De 0 a 20. Le puse 11. El niño ha observado el 11. Me da la impresión, creo que por mucho tiempo no había visto una nota así, tal vez ceros, Claro, de hecho. pero he visto la sensación de alegría. Y Un bueno, impulso que ha sido nació en ese bien momento. bonito, ¿no? Al día siguiente, el niño, digamos, de las 20 palabras que dictaba, 2 hizo bien. Ya le pusimos 12. Y así notaba en ese niño cómo Progresar. él psicológicamente, la autoestima iba, digamos, creciendo en él. Ha pasado los días, las semanas, los meses, el niño por su propio esfuerzo ya se sacaba un 15, un 16. ¿Te imaginas que ese niño lo hubiera dejado ahí? Hubiera dicho, no, este niño me está haciendo perder tiempo, tengo que avanzar con los demás. Generalmente hacen Entonces, eso, ¿ah? yo O creo, simplemente se lo exacto, tiran de año, discúlpame. sí. O sea, creo que en aquellos años era mejor el profesor que se jalaba más alumnos. Y he Entonces yo visto, ¿ah? creo que el maestro, los maestros, siempre en el aula vamos a encontrar niños muy buenos, tal vez hijos de nuestros colegas, tal vez hijos de profesionales, y vamos a encontrar niños, tal vez, como decía Marco, que provienen de familias, digamos, que tienen muchos problemas. Entonces los maestros tenemos que darle la mayor importancia a esos niños que necesitan. A esos niños tenemos que darles la importancia y ayudarnos de los compañeros que saben. Precisamente revisando un poco de bibliografía, las primeras escuelas normales que han sido creadas para formar profesores de educación primaria no tenían metodología, o sea, no sabían cómo enseñar. Entonces, la primera metodología ha sido aprovechar los niños que saben para que enseñen a sus compañeros. Es una metodología tan antigua, bueno, que es útil en estos tiempos. Miren, bueno, con mucha alegría, este niño que en ese tiempo tenía esa dificultad terminó el año, no les voy a decir como el mejor alumno, pero con un alumno pues que leía, escribía, que las notas se sacaba por su esfuerzo. Y lo más bonito fue, llegó el día de la primavera en el colegio Japan, hacíamos concursos, una serie de concursos, declamaciones, composiciones. Entonces yo dije, con este niño vamos a coronar. Entonces a sus compañeros hemos dialogado con los compañeros para elegirlo a él, para que sea el que represente en poesía, en declamación. Ay, está qué lindo. Entonces llegamos a la hora de decir, a ver, ahora vamos a elegir quién nos va a representar en poesía. A ver, tal compañero ya está en deporte, tal compañero en tal cosa, en tal cosa. A ver, para poesía, a ver, sírvanse a opinar. Compañero, a Juan Carlos. Yo también a Juan Carlos, todos y Juan Carlos salió elegido. ¿Y qué hizo Juan Carlos? Juan Carlos lo preparamos, Ah, ya. le creamos una poesía, asumió Ese es importante. y ganó en el concurso de poesía. Recibió el diploma, recibió el premio, fue una experiencia maravillosa. Sus familiares se emocionaron y créanme, este niño tenía padres maestros y reconocidos maestros aquí en nuestra provincia. Y a veces eso sucede, también eres maestro, muchas veces tus hijos, a veces, exactamente, pero luego el niño se recuperó el niño bastante bien y bueno, Ahora ya seguramente debe ser por un las gran redes, profesional. por las redes nos está observando. Juan Carlos, seguramente que vas a ver, un saludo cordial hasta Estados Unidos, él radica en los Estados Unidos ahora. Bueno, un gran abrazo, ¿no? Y así hay una serie de experiencias bien bonitas donde los maestros de educación primaria marcamos vidas, podemos reorientar vidas. Y bueno, aprovecho el espacio para
reflexionar a mis colegas, reflexionar junto con ellos, digamos, considerar estas experiencias, ¿no? Los niños que tienen dificultades tenemos que darles la importancia correspondiente. Importancia en ese cierto, caso. cierto. Hay un tema muy importante que también seguramente es un problema porque he podido ver en mi condición de profesor, y en algún momento dirigí alguna escuela, y hay un gran porcentaje de familias disfuncionales, no sé si eso se replica en todos, y esto constituye tal vez en una dificultad para el propio profesor, ¿no es cierto? De verdad, eso también es un problema grande, que se está haciendo más grande cada día, ¿no? Porque ahora ya los matrimonios son para una semana, no sé, ya no tienen, o sea, ya no hay formalidad. Lo que nosotros de repente acá, yo diría en este aspecto, pedir ayuda a nuestros aliados, en la medida de que ellos nunca dejen de ser padres, ¿no? Puede haber eso. El reconocimiento porque son padre y madre. Exacto, han demostrado tanto amor. pero imagínate, mira, o sea, disculpa que te corte, Gluder, el tema es el siguiente, ¿no? Nosotros concientizarlos a ambos, porque peor es estar juntos, es una relación tóxica, que lejos de ayudarlos a los chicos les va a hacer más daño, porque los que se llevan la peor parte en una separación son los hijos, porque te están dando a elegir pues tu padre o tu madre. No puedes hacerle eso a una criatura, ¿no? Es un dolor muy grande. Entonces, lo que yo procuraba también era, yo sé que están en juicio, pero los necesito a los dos. Y me decía, yo a esa no quiero verle. Ah, ya, entonces, un día contigo, pero con tu hijito más, ¿se puede? Sí, y de a poco, o sea, hacía coincidir. ¿Qué van a pelear por delante de mí, no? Pero, o sea, el niño se sentía pues importante, ¿no? Se sentía asistir por ambos, ¿ya? Al extremo que una vez un cuaderno de caligrafía, yo me había olvidado de decirle que ya le había comprado el señor y la señora había traído otro cuaderno. Entonces yo le dije al papá, profesora, yo ya traje pues el cuaderno. Ay, sí, vas a disculpar, pero me puedes donar, hay otritos pues pobrecitos que no tienen. Mira, tú mismo le vas a entregar, porque yo cuidaba eso de no descarar, porque tenemos 3 o 4 alumnitos que no tienen ni la salud cabal, ¿sí o no, Nereo? En aula no tienen, pues. Entonces, ¿yo qué hacía? Me buscaba padrinos, ¿ya? Me buscaba padrinos, pero sin que se entere nadie. Como quien dice vulgarmente, caleta nomás. Entonces le decía, este es tu ahijado, no tiene mochila, no tiene cuaderno, no, y es lo que le puedes dar. Y así tenían 2 o 3 padrinos, y un día me dice una mamá que tenía pollería, profesora Maco, ¿cómo es posible? Mi hija con mochila roto y mi ahijado con mochila fecho. Así me dice. Yo me reí nomás, y así anécdotas, ¿no? Pero, como te digo, o sea, de repente trabajar en eso, en lo que preguntas, de alguna manera tratar de limar ese vacío, como quien dice, dificultad, ¿no? esa dificultad fuerte. Entonces tratar de repente con ayuda de aliados, porque también hay cosas que no puedes, pues, o sea, no, nunca se van a juntar, porque se odian a morir, pero por separado quizá, a hacerles dialogar a su papá con el hijito, así, ¿no? Y tratar eso de hacer, porque es doloroso. Y entonces me dice, profe Maco, no le vas a llamar a mi mamá, porque mi papá le dice la ratera. ¿Y por qué le dice la ratera, papacito? Es que le saca su sueldo, así. Entonces, pero le saca su sueldo para que comas, para tu ropita, hijito. Sí, un poquito nomás, otras cositas, para borracharse gasta así el coro, ¿no? Y escucharles así. Entonces, eso limar, porque siempre va a ser un obstáculo grande en tu tarea, grande, grande, grande. Ya, y me has hecho doler en este tema, porque muchos de nosotros también nuestras vidas se han desintegrado, ¿no? Se han desintegrado, pero ya de repente a la vejez, pero de todas maneras un poco que te hiere en tu existir, ¿no? Entonces, para que te alegres un poco, les voy a contar una anécdota de mi chicucha. Ahí estaba lo siguiente, ¿no? De mi chicucha, ¿no? Para curar esa herida.
¿sabes? Había un chiquito que me trajeron de Santa Bárbara, mi Juancito. No, como dice Nereo, no sabía un ápice de castellano. Ya, y un día había estado haciendo pues, desordenado su cuaderno. Y nosotros siempre teníamos esa mentalidad de que el alumno debía responder a la expectativa del docente. Así era o no, ¿no es cierto? A cualquiera de ustedes les ha pasado. Ahora vamos cambiando, ¿no? Priorizamos al estudiante y no tenemos esa exigencia que teníamos. Hemos superado, disculpen la palabra, esas taras. Y resulta que yo lo miro, pues. Ya, Juancito, ama ya voy a quitar y cuadernotas y le digo. Yo le digo así fuerte, ¿no? Y el coro me mira, voy a quitar así me dice. Yo cancelada, pues calladita, no sabía qué contestarle al coro, ¿no? De media hora creo reaccionó y le digo, Juancito, imagínate, así le digo, su munaicha, checa, munaicha Perú ahí, pero ya tarde, pues me ha cancelado, eso quería contar. Profesor Nereo, alguna anécdota tal vez ahí en su labor de docente de educación primaria? Bueno, Bueno, aparte de Juan que ya nos contó, ¿no? Podrías de repente, o Nereo, a ver, yo recordaba cuando Maco ahí iba narrando esta parte de lo que es la parte disfuncional de los papás, así, ese problema que muchas veces tenemos que enfrentar como maestros. Un poco de repente yendo también a que esto marca bastante la diferencia correspondiente en el desarrollo de cada uno de nuestros niños, porque bien ese niño va a ser, como decía ayer el profesor Lucho, va a ser parte de esa población de seguir engrosando de repente la parte de la violencia, o de repente ir haciéndole cambiar y que va a hacer un cambio total. Porque como decía Maco, hay niños hasta con qué inocencia, ¿no? Le decía que le saque un poquito nomás y que le quede tenga un poquito para que se tome. Con qué inocencia, ¿no? Y seguro su mamá algo también le pedía. Son cosas que a veces ocurren. Y el maestro del nivel de educación primaria, enfrenta todas estas cosas. Y todo eso tiene que, como quien dice, empoderarse. Yo recuerdo, por ejemplo, Nereo, no sé si Maco también podría, no somos tan maestros antiguos, ¿no? Pero hemos trascendido también cuando por ejemplo el maestro era como el segundo padre y era el querido, el amado. El padre de familia te daba un valor pero enorme, enorme, enorme. Sí, hoy en día no sé qué es lo que ha ocurrido. Ha ido perdiéndose, no sé si nos hemos ido mucho a la parte del comercialismo, mercantilismo, o como decía Maco, nos hemos preocupado en nosotros y no tanto de repente en ese desarrollo, no solo del niño, muchas veces familiar, porque cuando había esa disfuncionalidad nosotros teníamos que incluso conversar con papá, con mamá, a ver qué está pasando, y en algunas ocasiones tenías que hacerlos volver, ¿no? Explicándoles, conversándoles, porque realmente los papás marcan la diferencia respectiva en el transcurso del desarrollo del estudiante también. ¿No, Nereo? efectivamente, queridos amigos, colegas, bueno, siempre es importante mirar lo que sucede en otros contextos. Por ejemplo, en el contexto europeo, ¿cómo está ahorita la educación? O en los Estados Unidos, o acá cerca en Chile, por citar, digamos, esos tres contextos, ciertamente los patrones culturales son distintos. Bueno, yo me recuerdo el año 2014 fuimos a España, 315 maestros del Perú, a hacer un estudio de posgrado a la Universidad de La Rioja. Y bueno, hemos visitado también instituciones educativas, hemos conversado con otros colegas españoles, Maestros, claro. Les hemos preguntado sobre las familias, hemos mirado, ¿no?, esas realidades. Y bueno, el patrón cultural es, por ejemplo, el trato frío. En Latinoamérica, en particular, digamos, las personas somos cariñosos con nuestros hijos y así. Ese es el latinoamericano. Exactamente, ¿no?
En el contexto europeo, por ejemplo, no es tanto el trato así. En los Estados Unidos es igual. Los jóvenes terminan la secundaria, son totalmente independientes. Ellos buscan, en la mayoría de los casos, por ejemplo, hacerse profesionales. En cambio aquí es el padre de familia que tiene que hasta, digamos, sacarlo profesional, ¿no? Entonces el comportamiento de los padres, no sé, a mí me sorprende mucho. El padre es, digamos, tiene algún nivel de rigidez y por lo tanto los hijos en esa línea, ¿no? Y en nuestro contexto, hace muchos años atrás, los padres eran igual, ¿no? Tenían rigidez y bueno, el contexto, digamos, donde se desarrollaba el niño era también distinto. Pero ha cambiado de ese tiempo a este tiempo. Es muy triste lo que sucede. Empezando, por ejemplo, me recuerdo de España con No, en España no veías basura en la calle, todo era limpio, ordenado. Y de un momento a otro regresamos a Perú. Un Todo tiempo lo estuvimos allá contrario. y luego otra vez volvimos a la realidad, al desorden. Y bueno, yo pienso, siempre hay que pensar, o sea, ¿cómo solucionamos este problema? ¿Cómo? Y los maestros, ¿Dónde crees que esté ahí, por favor, profesor Nereo? Qué interesante que esté tocando este tema. Es decir, ha ido a otra realidad donde es pues, muy diferente, ¿no es cierto? Hay tal vez mucho más responsabilidad tanto de papás, de no y también la misma sociedad, la misma escuela. Entonces ahora hace una comparación, regresa al Perú luego de haber hecho este extraordinario estudio en esos lugares y nuevamente al desorden. O sea, bueno, tal vez ese sentimiento de poder volver a una realidad que lamentablemente es nuestra y ahí tenemos que seguir, ahora ha sido decepcionante, frustrante tal Gluder, vez. lo que quiero aclarar es lo siguiente, no quiero mirar, digamos, Europa como un modelo. En los países latinoamericanos tenemos experiencias educativas muy interesantes, pero hay situaciones, digamos, que podemos, la interculturalidad te permite mirar, digamos, aquellas, no sé si el término está bien, experiencias que están bien y las podemos aprovecharlas para nuestro país. Entonces, considero que el Estado juega un rol importantísimo. El Estado y las familias. Como decía Maco, de nada, digamos, va a servir que tú en la escuela, digamos, trabajes, al niño le enseñes valores, respeto, le enseñes honradez, luego va a ir a su casa, de repente su papá, digamos, contrariamente a los valores que les has enseñado, entonces está, digamos, actuando de manera distinta, ¿no? Entonces es un choque. Entonces el Estado tiene que apostar por trabajar en el núcleo familiar y también en la sociedad. La escuela no tiene que ser el responsable, como lo ha dicho muchas veces este expresidente de Uruguay, Mujica. La escuela no es el espacio para que tú le enseñes valores, cómo saludar, cómo comportarse, es la casa. La primera escuela es la familia, pues. En la escuela enseñamos, digamos, comunicación, enseñamos matemática. Entonces yo creo que son decisiones políticas que tienen que partir precisamente de los que gobiernan el país para poder, digamos, de alguna manera ir trabajando. Considero que no va a ser un cambio, digamos, de la noche a la mañana, tendrá que ser un cambio totalmente progresivo, pero hay que iniciar con políticas educativas, políticas familiares, digamos, que nos permitan en un largo tiempo mejorar esta situación. No sé si estamos con tiempo todavía. Sí, a ver, ya casi estamos por finalizar. No sé si en el caso específico del maestro en particular está en este momento siendo reconocido o no por parte del Estado en primer lugar. No, si ese reconocimiento se da o no se da, ha mejorado, ¿no? Porque yo calculo de que cada uno de nosotros ya está por encima de los 25, 30 años de servicios, ¿no es cierto? En cierta forma diríamos que ha mejorado, ¿no? Pero también se ha institucionalizado la corrupción.
O sea, a veces al capaz no le dan espacio, sino es más valorado el incapaz, digamos, ¿no? Es la cultura del líder zorro. Entonces, eso, como dice Nereo, ¿no? Se tienen que replantear las políticas de Estado respecto al menos a la convivencia. ¿Por qué? Porque las familias son el eje fundamental. Porque si la escuela enseña y la familia deshace, entonces no sirve de nada, ¿no? No sirve. Y la primera escuela de formación es la familia. Si en la familia te han enseñado a respetar entre ellos, ¿no? A cumplir tus compromisos, etcétera, lo vas a hacer donde vayas, hagas lo que hagas, ¿no? Y yo rescato lo que dice Nereo, ¿no? Nosotros para nada somos interculturales. O sea, es la ley del talión, ¿no? O sea, nosotros lo más cómodo agarramos, el facilismo. Prueba de ello, ¿no? A veces los profesores dicen, yo he tenido experiencia secundaria, ¿no? Que esos de primaria no enseñan nada, ese niño no sabe ni escribir ni leer. Y entonces, Ni sumar ni restar. exacto, coleguita, ¿y por qué en tu programación pones comprensión inferencial si no sabes ni leer? Y me tapuiki. ¿Ya? Cuando salgo en nivel secundario. Exacto. O sea, ¿por qué pues pongo así? Si sé que ese niño no sabe nada. ¿Sí o no? Ya pues. O sea, eso implica que los docentes debemos tener preparación disciplinar. No tenemos manejo disciplinar, muchos de nosotros. Por eso manejamos a la diabla, disculpen la expresión, ¿no? Entonces, ¿cómo me salga, pues? ¿Ya? Si me han pedido X y Z, un plan así, lo hago, pues. En el internet hay varios, lo combino y ya está. Pero no responde a mi contexto. Ya pues, hazlo aunque sea una actividad, pero haz pues lo de tu realidad. Contextualiza. Exacto. ¿No? Discúlpenme, coleguitas, no quiero dictar una, pero yo misma digo, tengo debilidades disciplinares, ¿no? Y a veces se te hace un mundo. Yo al menos cuando tú me conectas con tecnología quiero pegarte, porque no manejo. En cambio los otros ya el recién nacido ha jalado el celular del médico, ¿sí o no? Sí, ¿Ya? no sé Gracias. si eso puede formar parte de otra teoría, ¿no? O sea, puede inventar porque ahora los niños, qué manera de manejar la computadora, la laptop, ya nos deja, pues y al final tienes que pedir ayuda para que te ayuden, ¿no? Sí, y para terminar, Gluder, Justito, profesor Abdón, Nereito, lo que quería decir yo, ¿no? Ojo, la primaria es la plataforma para secundaria, superior y profesional, ¿sí? Entonces, ojo, colegas de primaria, tenemos un reto, una tarea muy difícil, pero no imposible. Gracias y que tengan las mejores tardes. Sí. Yo quería arrancar tal vez, a ver tú por favor. Sí, solamente Gluder, bueno, cuánto quisiéramos continuar, en verdad que se ha hecho ameno el diálogo y más que todo con la vasta experiencia que han tenido ambos maestros y en diferentes escenarios. Hablabas tú, Gluder, de reconocimiento, creo que si bien el Estado no está empujando a reconocer por ser Estado, muchas veces los propios maestros tienen que esforzarse y dar a conocer toda su sapiencia respectiva para que en algún momento recién el Estado muchas veces te diga, a ver maestro, tú sí creo que acá hay que darle. En esa parte Nereo nos ha indicado, seguro estoy que también eso ha sido gracias a algún estímulo que han ganado cuando se han ido a España, ¿no es cierto? Maestros seleccionados, pienso a nivel de Perú, 230 creo que decías, un promedio más o menos de maestros. Entonces, en ese entender, estamos llegando ya a la parte final, Gluder. Tendremos un espacio. Quisiéramos escucharlos, como lo ha dicho Maco, de repente con esa última frase que ha indicado, la plataforma. Nereo, de repente Sí. tú también. Sobre reconocimientos, hace algunos días unos amigos de la DIFOID han venido también a entrevistarme y me hicieron la pregunta, Nereo, ¿cuáles son tus logros? ¿Qué logros has obtenido?
Y bueno, qué reconocimientos, ¿no? Entonces yo les dije, el único y mejor reconocimiento para los maestros es el agradecimiento de tus estudiantes. Por ejemplo, yo me siento muy contento, siempre me encuentro con mis niños de la primaria, de Totorani, donde trabajé, del Colegio Japan, donde laboré por 10 años, ahora he vuelto nuevamente, de la escuelita de Onocora. Ese es el mejor reconocimiento cuando te dicen, profesor, ahora soy tal profesional, ahora tengo este negocio. Y bueno, ese es el mejor reconocimiento para un maestro. Y bueno, la ocasión para agradecer a la Unidad de Gestión Educativa Local de Canchis por haber dado este espacio para nosotros y compartir estas experiencias. Seguramente vamos a tener otros momentos para seguir charlando. Sí, Muchas Nereo, gracias. de repente un mensaje para los maestros de ahora, de hoy en día, a ver, para un poco impulsarlos. Y yo sé que hay maestros que también tienen cierta visión, cierto horizonte, pero a veces están de repente como que dice para un cierto estímulo y que puedan ya pues reaccionar en el trabajo Sí, que tienen que desempeñar. mira, yo creo que los maestros, en cualquier profesión la vocación es muy importante. Si tú asumes un trabajo por vocación, va a ser muy bueno, pero también la vocación se construye y se encuentra en la profesión. Yo conozco a muchos maestros que nunca han querido ser maestros, han sido mis colegas de trabajo. Yo nunca he querido ser profesor, no he querido ser profesor, yo quería ser médico, ingeniero, y luego han asumido la carrera docente, y en el camino se han hecho docentes y muy buenos docentes. Entonces mi llamado es a los maestros considerar este rol que tenemos en la sociedad. Somos modelos, el profesor de inicial, de primaria, de secundaria, de superior. Y a los jóvenes que están estudiando en las instituciones de formación docente, ya sea en las escuelas o en las universidades, la carrera de maestro es una pasión, es muy bonita. Como dijo Maco, trabajamos con seres humanos y la mejor satisfacción es que cuando tú terminado la clase y has encontrado que el niño aprendió, es gratificante. Gracias, Nereo. Gluder. Bien, a nombre de todos los que formamos parte de la Unidad de Gestión Educativa Local de Canchis, empezando por la directora, ¿no?, la magíster Judy Javier Ramos, nuestro jefe del área de gestión pedagógica, César Navarro Nina, el magíster, al nombre del magíster Walter Espinosa, del magíster Abdón Guaranca Venegas, del magíster también Jaime Ramos Paucar, del magíster Américo Washington Aitara Paucar, el profesor Walter, de igual manera, el magíster Walter Espinosa, y también del responsable de Educación Intercultural Bilingüe, René Mamani Patiño, y nuestro productor, que en esta ocasión está con las cámaras prácticamente, nuestro ingeniero de sonidos e imagen, en fin, nuestro gran amigo, directo amigo, Lisandro Porcel. Le agradecemos infinitamente. Mañana, nuevamente a las 4 de la tarde, tenemos otro. ¿Ya está confirmado? ¿Podemos lanzar el nombre? Ya no. Sí, y nos estamos preparando para el día viernes. ¿Sí? Ya, entonces está la maestra Juana Huacoto, mañana a las 4 de la tarde, creo que sí especializado en temas de poder hacer proyectos de innovación, ¿no es cierto? Y además muchos aspectos nos va a hablar un gran maestro en el distrito de Tinta, el maestro Julián Yanque, vasta experiencia justamente para que nos pueda dar a conocer, a ver tantas cosas. Y para el viernes nos estamos preparando algo muy importante. ¿Qué esperamos nosotros de aquellos alumnos que están estudiando en los institutos
superiores pedagógicos o escuelas de formación docente. Tinta y Sicuani estarán presentes con la Gregoria Santa y Tupac Amaru el día viernes, y vamos a ver qué expectativas podemos recibir de ellos, y lo hacemos con mucho cariño para ustedes porque queremos a través de estas sabias enseñanzas poder alcanzarles a cada uno de ustedes, y es el trabajo que estamos haciendo ahora este equipo de educación primaria del área de gestión pedagógica de la UGEL Canchis. Así que muchísimas gracias, nos pedimos fotos. Gracias, renovadas gracias a Nereo y a Margarita, y muy agradecido tenga a toda nuestra audiencia y toda la comunidad educativa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nati. Gracias.